¿Y si tu cuerpo ya no fuera tuyo? ¿Crees que alguien notaría el cambio, excepto tú? Imagínate esto, te levantas, sales a la calle, la ciudad sigue igual, la gente camina, los coches pasan, todo funciona, pero hay algo que no encaja. No es el mundo, eres tú. Algo dentro no responde igual, algo no se siente igual, y entonces lo entiendes. Sigues aquí, pero ya no eres el mismo. Replaced no es solo un juego, es una idea muy incómoda. ¿Qué pasa cuando pierdes el control, pero sigues viviendo? Aquí no eres un héroe clásico, eres una IA atrapada dentro de un cuerpo humano, y eso no es solo una excusa narrativa, es el núcleo de todo, porque desde el primer momento hay un conflicto constante, piensas como una máquina, actúas como humano y sientes sin entender del todo, y ese choque genera algo muy potente, genera incomodidad, no encajas ni en el mundo ni en tu propio cuerpo, porque al principio todo parece controlado, pero realmente no es así. El juego se sitúa en una ciudad distópica, oscura, tecnológica y desgastada, pero no es solo estética, es un sistema, corporaciones que controlan todo, humanos que sobreviven como pueden y tecnología que ha ido demasiado lejos. Y poco a poco entiendes algo, aquí nadie está completamente a salvo, ni siquiera tú. Y es ahí cuando llega ese instante en el que hablas con alguien y te das cuenta de que estás imitando emociones, no estás sintiéndolas y aún así funciona, y eso te da miedo. En este juego sí hay combate, pero no es un combate vacío. Cada movimiento tiene impacto, golpes cuerpo a cuerpo precisos, armas con peso y animaciones muy trabajadas. Pero lo importante no es cómo peleas, es por qué peleas. Porque muchas veces no estás luchando por ganar, estás luchando por sobrevivir en un mundo que no entiendes del todo. Porque no es el combate lo que te mantiene dentro, hay algo en Replaced que engancha muchísimo y no es precisamente la acción, es la sensación de estar fuera de lugar, ese momento en el que todo parece normal, pero tú sabes que no lo es, ese momento en el que te preguntas, ¿esto soy yo? ¿O solo estoy actuando? Y cuando un juego te mete en esa duda, te tiene completamente dentro. La historia no te lo da todo hecho, no te explica todo desde el principio, te deja construir, te deja interpretar, te deja conectar piezas y eso genera algo clave, implicación real, porque no estás siguiendo una historia, estás intentando entenderla. Visualmente el juego es brutal, pixelar, pero con iluminación cinematográfica, animaciones fluidas, escenarios llenos de detalle y eso crea algo muy potente, crea contraste, lo retro con lo moderno y lo bonito con lo incómodo. En Replaced llegará un punto en el que ya no estarás pensando en avanzar, estarás pensando en quién eres dentro del juego y eso cambiará completamente la experiencia. Pero como sucede muchas veces, existe un gran riesgo. Si lo hace bien, puede ser uno de esos juegos que se recuerdan, pero si no, hay una línea muy clara y si la cruzamos, el juego se cae. Porque dependerá mucho de su historia, su ritmo y su capacidad de mantener la intriga. Y ahora me gustaría que pensaras detenidamente esto. El mundo puede cambiar, la tecnología puede avanzar, los cuerpos pueden reemplazarse, pero hay algo que no debería cambiar nunca, y es quién eres. Y Replaced te pone justo en ese punto, donde sigues existiendo, pero ya no estás seguro de ser tú. Y ahora dime, si tu mente sigue siendo la misma, pero tu cuerpo no, ¿seguirías siendo tú o solo alguien intentando parecerlo? Porque Replaced no trata solo de un mundo futurista, trata de lo que queda de la humanidad, cuando todo lo demás ha cambiado, un lugar frío, artificial, donde las máquinas, el poder y el control han ido ocupando el espacio de lo que antes era real. Aquí no se trata solo de avanzar entre escenarios, se trata de entender qué significa existir cuando tu identidad ya no te pertenece del todo, cuando cada paso, cada decisión parece formar parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Es ese tipo de experiencia que mezcla acción con reflexión, que te golpea con su estética, pero que se queda contigo por lo que te hace pensar, porque en Replaced no todo es lo que parece, ni el mundo,
ni quienes lo habitan, ni siquiera tú. Y cuando más te adentras, más evidente se vuelve que no estás solo intentando sobrevivir, estás intentando entender qué eres realmente. No es solo un viaje, es una búsqueda constante en un mundo que ya ha olvidado lo que significa ser humano, porque cuando la identidad se convierte en algo reemplazable, la verdadera lucha es recordar quién eras, y en un mundo donde todo puede ser sustituido, lo único que importa realmente es lo que aún no ha sido olvidado. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.